Entren después a Petco. Emi les mandó un avisito. Se acuerdan que vamos a consolidar. ¿Qué sé, Juki? ¿Cómo andás? Buenas tardes, bienvenido. Artista exclusivo. Ya les comenté que Hola, Fer. el martes que ¿Cómo viene, va? en plan de relax, ¿vos qué preferís, Zoom o Meet? Acá apareció una especie de Boca River recién con los chicos y las chicas. Vamos a jugar. No tengo ningún tipo de problema con cualquiera de los dos. Y entre Boca y River, ¿quién te queda mejor? No, si vos querés seguir usando el Meet, no hay problema. Bueno, Seguimos lo con que el podemos Meet. llegar a hacer después es una pequeña encuestita, sino con los chicos, porque algunos prefieren Zoom, otros Meet, vemos. Total, eso lo hacemos en Petco. El tema es que la cuenta paga de Zoom es para los cursos de más de Eso 100 es lo que estudiantes. exactamente lo que yo le decía. Eso es. Entonces, para los que tienen menos de 100, es el suite de Google. Eso es lo que yo le decía, tal cual. Para el Va a estar horario. medio difícil gestionar una cuenta de Sí, Zoom para un curso más pequeño. nosotros el año pasado hacíamos esto de salir y entrar, pero termina siendo un poco molesto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando tenemos que Lo que reingresar podemos al hacer, link? Fer, es que cuando yo tenga una cuenta de Zoom, te pase el usuario. Sí, sí, eso es lo que yo le decía a los chicos. Bueno, quedemos así. No Cuando haya pasa novedades nada, con eso, tal cual. vayamos Perfecto. viendo. A mí Sí, me justo lo que resulta yo había más fácil aprendido. Zoom porque cuando comparto pantalla puedo ver a la gente. En el Meet eso es imposible. Joaquín es un gran. eh, Piensa las clases como una gran tertulia, le gusta que. No le gusta la soledad de la pantalla. Igual hay muchos profes que le digo, Totalmente. muchos La profes que. frialdad. Bueno, pasemos el limpio antes de empezar entonces la clase. Hoy trabajamos ese recorte de un texto justamente que escribimos con Joaquín y una profe que estuvo en la cátedra hace unos años, Gabriela Tedeschi, que es quien tiene Tedeschi et al, se llama el capítulo, ¿se acuerdan? Práctico figura, y refiere a la a la Revolución Industrial, en complemento con temas también del texto, que es Perren 2, que ustedes van a recuperar el viernes, ¿se acuerdan? A las 3 en el horario de la profe Emilia, ya va a haber práctico, y de hecho ya les mandó un aviso, ¿se acuerdan? Indicando la modalidad, el link que va a usar, ella sí va a hacer Meet, y ya les puso su link y demás, después métanse a verlo. En general yo les voy a mandar aviso los domingos, y Emi los martes, ¿vieron? Cosa de que ahí siempre cerquita de la actividad. Mandé el viernes porque quería que se recordaran que no tenían que entrar. Igual, no creo que alguien haya entrado de gusto al, a la Petco, pero lo cierto es que este viernes ya arrancamos normal con los TP. Tiene una particularidad, ¿no? Arrancamos este viernes, pero luego tenemos el parate, digamos, de Semana Santa, y ahí después siguen todos los viernes, ¿sí? Pero este viernes, en definitiva, dentro de 3 días, a las 3, ustedes, Emi, All Night, ¿no? Ustedes, Perren, primera hora del tsunami, All Night, mate, tortas fritas, y nuestro primer trabajo práctico. De lo cual, algunos temas vamos a trabajar hoy, otros van a quedar más sobre el para que el abordaje sea específicamente de Emi, así tampoco hacemos un poco de economía del esfuerzo, y no los tenemos abundando sobre lo mismo. Bueno, una última cosita, y ahí me pongo a grabar. Aquí me pongo a grabar. Chiste que solo puede entender Joaquín, ¿no? Porque es una referencia casi de la época de la crisis del siglo XIV. Demasiado arcaica para Sí, la millennials, telúrica, el humor gente que telúrico. nació después del año 2000. Es muy complejo. En la Petco estamos empezando a subir videitos, muchos de ellos son de nuestro canal. Nosotros tuvimos un canal que, bueno, fue muy hecho al calor de la emergencia sanitaria el año pasado, pero la verdad que después le fuimos encontrando la utilidad, y es impresionante la cantidad de estudiantes que, amén de ver eh, la clase nuestra, participar y demás, después nos miran en esto que pone Joaquín es para el viernes, ¿no? Y que está por eso les digo, vean el avisito, ¿se acuerdan? Entren siempre a Petco, porque están los avisitos que vamos mandando nosotros. Emi les mandó con un detalle muy bueno y muy, así como claro, ¿vieron? Para que nadie deje de rendir por confundirse, esas cosas medio complejas. Bueno, nuestro canal de YouTube, lo cierto es que mucha gente lo utiliza
incluso gente que cursa normalmente, pero vieron esta vez escuchar 2 horas, los profes tiramos chistes, magia, hablamos de fútbol, y después a veces en 3 minutos, ¿no? Se condensa, se avanzan los principales postulados, ¿no es cierto? Bueno, eso estamos subiendo, y no dejen de verlos. En principio, el más importante, que yo fue el que puse al principio, después puse más, incluso hay uno que no es de nuestro canal, sino que es un agregado que nos brindó en su momento Juan Quintar, pero es uno donde Joaquín, ustedes lo ven ahí hoy sentado muy plácido, estuvo hablando de la revolución industrial y da un poco las claves, insisto, ¿no? Que voy a trabajar yo, que van a ser evaluados el viernes y que van a recuperarse en el parcial. También ustedes me dirán, profe, ¿por qué tanta importancia la revolución industrial? Bueno, para eso es muy importante la clase de hoy, pero está claro que si de tantos lados le estamos entrando, es que es uno de los fenómenos, ¿no? Un parteaguas, ¿no es cierto? Una suerte de, podríamos decir, 7-1 de Alemania con Brasil de la historia económica. Bien, y otra cosa más. También recuerden que vamos a ir subiendo algunos de los recursos que vamos a ir mostrando. Hay un videito muy lindo que siempre mostramos. Yo voy a tratar de mostrar hoy, después tal vez vos que me des una mano, pero un incrustadito ahí muy divertido que, bueno, vamos a recuperar más adelante de geografía, ¿cómo le decías vos ayer? Porque me acuerdo, me gustó mucho. Humanidades digitales. Humanidades digitales, ahí está, geografía digital, decía yo, por eso no me sonaba, humanidades digitales. ¿Alguien se anima a Entramos en el decir? siglo XXI, Fer. Sí, re. Basta Re, de y los antiguos. en ese sentido, yo un poco lo decía, ¿se acuerdan el martes pasado? Pero la pandemia medio nos obligó también a ayornarnos a los profes, y estamos contentos con eso nosotros. Nos ha costado, ¿no? Somos la generación no nativa, como se dice, vieron que apretá Bubbles, pero digamos, el Wonder Boy fue lo más tecnológico que con lo que nos habíamos entreverado hasta ahora. eh, pero bueno, nada, Super nos Mario, parece Super Mario. Super Mario. La Sega, noches enteras con el Sega. ¿Alguien se anima a dar una primera referencia, hoy que están así bastante participativos y hay varias, como decía Joaquín, cámaras prendidas y micrófonos abiertos, de qué vimos la semana pasada? ¿Alguna idea? Es para que yo después recupere de ahí y hagamos ¿qué vimos? No las condiciones de acreditación y demás, eso la dejé grabada la clase para que ustedes ingresen al link del Drive, pero ¿qué vimos luego, no? Las restantes 2 horas. ¿De qué hablamos? Hablamos bastante, ¿no? ¿Se acuerdan? Si me tuvieran que contar en una frase, tipo, ¿de qué trató la película? Sí, Estamos viendo Jonathan. la transición del feudalismo al capitalismo. Perfecto. Es una película, me atrevo a decir que es una serie, ¿no? Que tiene varias temporadas. Bueno, que habíamos dicho esto hay una primera temporada muy clara, digamos, y muy discernible, y como toda primera temporada medio lentona, ¿no? Que va como planteando los personajes, que, ¿se acuerdan? Decimos, ¿no? Del siglo XI, del año 1000, hasta el siglo XIII, que es la constitución del señorío feudal. ¿Se acuerdan? Los velatores, ¿no? O en todo caso, los oratores, los velatores, ambos, ¿no? Formando parte de los señores, ¿no? Señores eclesiásticos y señores laicos, o sea, los guerreros. Dábamos la referencia de Velator, como se acuerdan, el actual lucha libre UFC. Y los laboratorios, que son los campesinos, ¿no? Los siervos, los vasallos, cuyo trabajo sostiene, ¿se acuerdan? Su producción es la que sostiene básicamente la comida de los otros o las otras, para decirlo con, digamos, mucha claridad y sencillez, pero que tiene un rulito eso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Eso se da en este esquema donde el señor, ¿no? Tiene la tierra, no la tiene bajo el derecho de propiedad privada, justamente de eso vamos a hablar hoy, si no, ¿se acuerdan? Digamos, esas relaciones, esos vínculos, decimos, vasalláticos, muy complejos, en esto de la tierra es tuya y de tu familia, ¿no? Por generaciones vos la podés habitar, solamente me tenés que dar una parte de tu producción, ¿se acuerdan? Renta especie, trabajar para mí, ¿no? En ciertas tierras especiales del señor, renta trabajo, y yo te voy a brindar protección. ¿Se acuerdan que habíamos dicho esto en un esquema de crecimiento, y habíamos marcado la diferencia, extensivo e intensivo? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Cuando el crecimiento es extensivo, solamente podés producir más consiguiendo más tierras, estás todo el tiempo a las piñas con el de al lado para sacarle las tierras. Por eso dijimos que este momento entre el siglo XI y el XIII, repleto de enfrentamientos, ¿no? En realidad desde antes, uno podría decir ya desde el siglo IX, que comienza, digamos, el proceso de constitución de los reinos romanos germánicos, y bueno, Carlomagno,
decíamos con Joaquín, Vikings, repleto de peleas, son 1001, ¿no? Rey Arturo, Ivanhoe, toda la literatura, digamos, medieval, básicamente es gente conquistando tierra, ¿se acuerdan? Porque es la manera de darle de comer cuando aumenta la población. Ah, sí, perdón. Joaquín y yo tenemos la cábala, igual no es tan grave no haber grabado hasta acá porque puedo hacer el toma 2. Si Joaquín No, y yo no nos y a mí no olvidamos me grabar. gusta grabar los repasos. No me gusta No, grabar los repasos no. No, Yo soy yo medio coincido y. No, yo también coincido, ¿eh? ortodoxo. Los repasos son un poco desordenados y son repasos, digamos, ¿no? Entonces se pierde cierta hilación en esto de. Yo también coincido, a mí, pero bueno, nobleza obliga, esto no era un repaso, estos últimos 5 minutos había que grabarlos, fue un olvido, no la caretimos, no la dibujemos. Dijimos, acuérdense, entonces, vamos, toma 2. En la clase pasada repasamos, ¿se acuerdan? Los tipos de crecimiento que la materia Historia Económica trabaja y estudia, ¿no? Aquello que llamamos como el desarrollo de la economía, que es básicamente la capacidad que van teniendo los seres humanos de producir bienes y servicios, ¿no? Circularlos y consumirlos, y eso, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en un sistema de tipo un modelo extensivo, aquel que básicamente, ¿no? Población y recursos van bastante de la mano, y eso produce ¿no? Una suerte de espada de Damocles, que donde se te dispara un poco la población, ¿se acuerdan? Más bocas que alimentar, ¿no es cierto? Lo que llamamos presión demográfica, y tenemos serios problemas de atravesar hambrunas, ¿no? Situaciones de crisis sociales, bueno, toda una serie de cuestiones, y el crecimiento intensivo que hoy vamos a empezar donde se despega claramente y la producción crece, los recursos mucho más que la población. Recién hoy vamos a empezar a ver un mundo donde va a pasar eso, que es el mundo, por supuesto, del capitalismo, ¿no? Dijimos, el mundo de la producción extensiva y básicamente el feudalismo tiene un punto ahí en el siglo XI o año 1000, se conoce incluso como revolución del año 1000, porque hay algunas, ¿se acuerdan? Breves mejoras, habíamos dicho, ¿no? El arado de hierro, la mejora, ¿no? En la tecnología para poder que los caballos puedan tirar ese arado, entonces, ¿no? Las eras se hacen más rápido, el arado de hierro hace que se penetre más la tierra, queden más semillas, bueno, un poquitito eso, y va a permitir, ¿se acuerdan? Ir avanzando en las rotaciones, ¿no? De una rotación de un año a un año a una rotación trienal, va a ir pasando, digamos, en estos siglos. Hay una mejora, pero siempre con un esquema extensivo y de muy baja productividad, y es lo que yo le decía, vos al ciervo le puedes pegar los latigazos que vos quieras, pero no va a lograr que trabaje más, ¿se acuerdan? O que una lluvia, si vos no tenés no sé, por ejemplo, una buena tecnología de dragado, ¿no? De circulación del agua, te lleve puesto la cosecha de un año, o de un ciclo, no todos, en general los cereales se calcula que es un ciclo un poquito menos de un año, pero bueno, no importa, o sea, vos tenés calculado trigo para que coman tus hijos y tus hijas, ese trigo se pudre, ese trigo lo comen roedores y no comen tus hijos y tus hijas. Y como siempre les digo, no es el hambre de nosotros hoy, que nos clavaríamos el pancho, estuvimos hablando de torta frita, qué sé yo, sino que estamos hablando de hambrunas que llevan a la muerte, ¿sí? Todavía durante el siglo XIX vemos ese tipo de escenarios donde, recuerden, hay poblaciones que su recurso va muy de la mano de su crecimiento demográfico, donde eso más o menos se altera, se arma el lío. ¿Cuándo vimos que se había armado el lío acá? Bueno, en el siglo XIV, que es nuestro primer gran, ¿no? Sacudón que se va a llevar puesto al señorío feudal en los términos, si ustedes quieren, clásicos, ¿no? El señorío feudal como tal, esas pequeñas villas donde los señores, ¿no? Brindan los recursos y eso permite que los campesinos pongan su trabajo, ¿se acuerdan? Los campesinos no tienen la tierra, pero tienen su trabajo, y eso funcione, digamos, y permita durante esos 3 siglos un orden reforzado por estas explicaciones religiosas, ¿no? Esta suerte de fuerte presencia de la iglesia, particularmente de la iglesia cristiana. Bueno, se ve muy bien en Vikings como todo esto que yo les digo, cuando empiezan a pelearse, se pelean por tierra y por religión. O sea, esta tríada, ¿no? Campesinos, señores guerreros y señores eclesiásticos, funciona en todas y cada una de los enfrentamientos, porque siempre se cuenta el mundo de modo tal que continúe esa lógica, o sea, esto de
¿se acuerdan? Bienaventurados los pobres, que de ellos será el reino del Señor. Hay algo de, bueno, vos seguí pobre y trabajando para mí, que cuando te muera la pasa bomba. Allá arriba viene tope de gama, y siempre digo lo mismo, se me ha objetado que eso tiene un carácter simbólico, por supuesto que no es tan básico, pero bastante de ese carácter simbólico funciona para que este orden continúe. ¿Cuándo se fue para atrás? En el siglo XIV, que, ¿se acuerdan que habíamos dicho? ¿Fue la peste? No, vieron como Superman, ¿no? ¿Es la peste? No. ¿Es la era glaciar? ¿Se acuerdan la pequeña, el otoño, el invierno feudal, el fin del óptimo del clima? No. ¿Se acuerdan que dijimos? Hay un descenso del clima en el siglo XIV, pero es un descenso que va a continuar hasta el siglo XIX, donde vamos a tener valles, pero también, ¿no?, momentos de auge. O sea que no es la variable explicativa, porque ese frío funcionó en el siglo XV o XVI, donde la gente le fue muy bien en contexto, ¿no?, de sociedades que siguen siendo de escasa productividad, etcétera, etcétera, campesinas. ¿Cuál es la clave? Lo dijo recién, no me acuerdo, creo que fue Rodrigo o algo, porque quiso ver las caras y empiezo a tratar de identificar, pero bueno, esto de el aumento de la presión demográfica y, ¿se acuerdan?, el fin de la frontera agrícola con las técnicas escasamente desarrolladas que todavía tenemos en el siglo XIV. Esto hace que, no sé, parte de la... Ustedes piensen que hoy, por ejemplo, los holandeses, estamos hablando del siglo XXI, ¿no?, altísimo desarrollo tecnológico, hay zonas donde tenían, digamos, canales o fiordos que las han rellenado, o sea, tierra artificial donde hoy cultivan, ¿no? Estamos hablando de gente que se hizo a su pedido, ¿no? Se customizó sus islas para cultivar, por supuesto. Esto no es tan sencillo y demás, pero acá estamos hablando que a veces el tipo veía toda la tierra al lado y no le podía meter nada. Y si era muy dura, ¿no?, no puede meter el arado conforme quiere, ¿no?, y se le muere el caballo. Siempre estamos hablando, cuando hablamos de productividad, cuando hablamos de tecnología, esto lo hablamos bastante con Joaquín, lo hablábamos ayer, ¿no? Hay que pensarlo en sentido muy concreto. No es una tecnología, el concepto mismo de tecnología no hace referencia exclusivamente como hoy a lo electrónico, ¿no? Sino es eso, es una forma que el caballo pueda, ¿se acuerdan?, roturar 4 hectáreas más, o los acres, la unidad que fuera, sin cansarse y morirse al año. ¿Se acuerdan, no? A los 2 años. Y siendo el caballo un bien costosísimo, y que, digamos, acceder a eso para cualquier campesino es una cosa complejísima, y si un caballo se moría, ¿no?, se volvía algo, una inversión que se perdía. Eso también funciona así, pero la gente tiene hijos, según lo que habíamos dicho, e hijas, esto de, ¿no?, la tasa de natalidad, la tasa de nupcialidad, etcétera, etcétera, que suele ir, ¿no?, en estas sociedades tan de corte agrarias muy de la mano de los recursos, y en un momento los recursos escasean, la gente comienza a pasar hambre, y también, ¿se acuerdan que ese hambre, permite cuerpos más débiles, y es casi que la peste negra termina siendo, ¿se acuerdan que habíamos dicho?, una consecuencia más que una causa de la crisis. De hecho, cuando que habíamos dicho que incluso en el siglo XIII, siglo II y siglo XI, por más que es un esquema de autoabastecimiento rural y demás, tenemos la presencia, ¿se acuerdan?, ahí medio ambigua de las ciudades y del comercio, ¿no? Y vos ves cómo eso está en uno de los mapitas que tenemos ahí en el Power, cómo se expandió la peste, que prácticamente en 2 años, se comió un continente entero, muriendo 1/3 de la población. Yo quiero insistir con esto porque son números que uno los compara con los del coronavirus, que igual son gravísimos, pero son, nada, lo nuestro empalidece, se murió de cada 3 personas una. Es impresionante. Bueno, ¿cómo fue el patrón, decimos nosotros, de dispersión de la peste negra? ¿Se acuerdan? Por el Mediterráneo, los barcos mercantes de la ruta de las especies y de la seda, y luego por el Báltico, ¿no?, todo el comercio justamente vikingo, nórdico y demás. Hay una correlación muy evidente entre uno y otro. Bueno, ahí sí, la clave de esto, para ir, porque ya pasamos casi media hora de repaso, pero bueno, lo último, para meternos muy de lleno en la experiencia británica o inglesa, dijimos, bueno, pasó la crisis. En parte pasa la crisis, y también, ¿no?, suena un poco simplista, pero lo es, que en parte la crisis pasa porque como se muere mucha gente, ¿se acuerdan?, disminuye la presión demográfica, ¿no?, y hay una suerte de pequeño alivio, ¿no?, sobre la producción. Pero, por ejemplo, no empieza a haber una gran mejora de la productividad a finales del siglo XIV, principios del siglo XV. Sí, vamos a tener, ¿se acuerdan que habíamos dicho?, 3 salidas, que si vamos con la lupa, ahí sí empezamos a ver algunas diferencias. Dijimos,
A ver, ¿alguno se acuerda de alguna de las salidas? No necesito ni siquiera que todavía las describan. Si alguno se acuerda del espacio geográfico donde se habían dado las 3 salidas a la crisis del siglo XIV que habíamos marcado nosotros. O los títulos, por lo menos, Eso, ¿no? el título. Sí, porque ya no sería spoilear, ¿no? Sino que ya lo vimos. ¿Los títulos de qué? Perdón. De las salidas a la crisis del siglo XIV. Vimos 3 nosotros. Es verdad que lo vimos al final, estábamos medio cansadas. Pero bueno, vimos ¿Era 3. lo de las temperaturas ¿Salida bajas, inglesa? puede ser? No, eso fue antes. Eso fue. ¿Cómo, perdón, Mille? ¿Era una salida inglesa o algo por el Y estilo? la inglesa fue la última. De Francia. La francesa fue la segunda. ¿Europea? Europa Oriental. Vamos a decir, sería de Alemania hasta Rusia, para dar una expresión así todavía muy general, ¿no? Y ahí sí, fíjense que yo decía lo de la productividad, porque justamente ahí tenemos bien claro esto que estamos diciendo. Y lo voy a decir muy rápido y muy sencillo, pero sí, en Francia fue diferente, y fue diferente en Europa Oriental. No tenemos el Estado absolutista, más bien lo que tenemos es una fuerte presencia de los señores. No llegan a constituirse. ¿Se acuerdan que los señores, dijimos, casi que tienen gobierno, ejército, impuesto, ¿no? Y administración de justicia en su propia ciudad? Casi que ellos son como los dueños de sus villas, o de esos, ¿no? Extensiones que suelen ser extensiones. Para que ustedes se den una idea, siempre damos este ejemplo, Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires es casi equivalente, un poquito más chica, pero a Alemania. Y Alemania llegó a tener, por ejemplo, 360 reinos, ducados, o sea, en una provincia como Buenos Aires había 360 tipos, ¿sí? Gobernando. No terminaron de unificarse, hablamos de Estado absolutista cuando eso se unifican en uno, que es el rey, sino que en Alemania lo que se hicieron fue, como bien dice Tomás, se refeudalizó, que viene a ser algo tan sencillo y tan complejo como que obligaron a trabajar más a los campesinos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho ahí donde en la unidad, ¿no? Esa unidad específica de la producción en Europa Oriental, más o menos un día, ¿no? Pasamos a 4 días o casi 5, casi que solamente el fin de semana le queda al campesino para su propio terreno y sobre todo su propia comida. O sea, cuando él va, ¿no? ¿Se acuerdan? A la reserva señorial, es todo trabajo que le queda al señor, ¿no? Entonces, ese es un campesino que no va feliz, por más que después hemos visto a los enanitos de San Blancanieves silbando y demás, siempre decimos son representaciones justamente que muestran como una expectativa, como que condensa. Acá los tipos iban súper bajón, y sobre todo por eso es lo que yo les digo, es un ejercicio de mayor poder por parte de los señores de la Europa Oriental, pero no toca, casi yo me atrevo a decir que por momentos agrava a la productividad. Es decir, vos hacés trabajar más, ¿se acuerdan? Al siervo, fíjense que básicamente es un aumento, ¿no? Extensivo del uso del tiempo. O sea, ese siervo, ¿no? En vez de trabajar, no sé, cultivar más en esos 2 días que cultivaba antes, pasa a cultivar 5. Pero las tierras no reciben ningún tipo de, ¿no? Mejora en la productividad, y de hecho al revés, porque el ciervo, ¿se acuerdan que el ciervo cuando él, bien, sí, claramente extensivo, dice Joaquín, ¿se acuerdan que el ciervo, él todo lo que produce en su terreno se lo queda? Lo tiene que dar después una mitad al señor o una parte X, no importa, digamos, incluso de ahí viene la palabra diezmo, que es la monedita que en la misa se reparte, también era un 10%. Ahora, si vos cultivas 20, ¿no? El 10% de 20 es 2, si cultivas 40, el 10%, perdón, de 40 es 4, pero te estás quedando, ¿no? 36, o sea que había, decimos nosotros, un incentivo a la mejora de la productividad de ese ciervo. En cambio, el ciervo le van a decir, no, vos de esa posibilidad de cultivar más que tenías durante 5 o 6 días, ahora tenés 2 días. Y el resto vas a cultivar para mí látigo, látigo, látigo. Látigo viejo, ¿no? No hay ningún incentivo a ese ciervo, incluso al revés, casi que los incentivos son para el suicidio, la fuga. ¿Se acuerdan todas esas estrategias con las que los ciervos, los colonos, intentaban escapar de los señores? Que también les hemos visto al hartazgo en películas y demás, el flaco escapando, el arroyo, los guardias siguiéndolo a caballo, etcétera, etcétera, ¿sí? Por supuesto, devenida la crisis del siglo XVII, recuerden que dijimos que la crisis del siglo XVII tiene un patrón muy similar a la del XIV, ¿no? Crecimiento de la población, aumento de la presión demográfica, ¿no? Sobre los recursos escasos en un contexto de un crecimiento extensivo. La crisis del siglo XVII
a los europeos del este, a los señores se la llevó puesto. Fue muy grave, ¿sí? Tremendamente dañina. De los tres, me atrevo a decir, fue la que peor la pasó. Francia, decía por ahí alguien, se me fue en el chat, esperen que voy a avanzar un poquito, voy a retroceder. Bueno, Noelia decía lo de campesinados, y Tomás. En Francia tenemos un campesinado que no son los colonos, ¿no? Dijimos, de escasa tradición y de colonización reciente, sino que en Francia tenemos campesinado, si me corren a mí, desde el Imperio Romano, ¿sí? La Galia, bueno, Asterix, Obelix, comiendo los jabalíes, qué sé yo. Es un campesinado muy resistente, pero que los señores querían seguir viviendo de su trabajo y dijeron, bueno, hagamos una cosa. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, si vos tenés 10 soldados y hay, no sé, 20 campesinos, ¿se acuerdan? Vos tenés 10 soldados y hay 20 campesinos, entonces ninguno de los 10 soldados puede cada uno con sus campesinos, pero unimos todos nuestros soldados, pasamos a tener 100, 150, y vamos, ¿no? Villa por villa conquistando. Bueno, hay lo que decimos nosotros, como bien dice Joaquín, una centralización del Estado, podemos ir incluso un principio de, esto lo voy a agregar yo, es un concepto un poco técnico, pero ustedes lo van a ver en sociología, monopolio de la violencia estatal, ¿no? Ahí ya no hay tanta pelea entre señores, sino que pasa a ser un señor que tiene un ejército, ¿no? Prácticamente la totalidad de todos los pequeños ejércitos que habíamos visto en el señorío feudal, que es ni más ni menos que el rey, que es ni más ni menos que el señor más poderoso de todos. Se dice primus inter pares, ¿no? El primero, Por eso es que vieron cuando el rey muere, están todos diciendo, bueno, me toca a mí. No, me toca a mí que soy primo. No, yo que jugaba a la Play con el rey todos los veranos. O sea, esta cosa de, el rey no es, digamos, un designio divino, por más que se hacen llamar así, sino sobre todo es el más importante de los señores, ¿no? Y los señores, ¿qué pasan a ser? ¿Se acuerdan que habíamos dicho el martes pasado? Funcionarios, ¿no? Nobles, formando parte de las famosas cortes, que viven, ¿de qué? De los impuestos de los campesinos. Ya no es un impuesto que cobra el señor sentado en su trono, ¿se acuerdan? Y el campesino le lleva el chancho, sino que cobran los recaudadores de impuestos por toda Francia, ¿sí? Descentralizados son los señores feudales. ¿Se acuerdan que cada señor tiene como un estado, los 360 estados en Alemania, ¿no? ¿Por qué, Joaquín, decís que no ataca Francia el problema de la productividad tampoco? Porque lo mismo que hacen los señores, pegándole latigazos a los siervos y desalentando la posibilidad de que estos siervos quieran producir más, hacen acá en Francia los señores y las cortes respecto de los campesinos, ¿no? Ahora, en todo caso, el látigo no lo da a un señor en un poder descentralizado, en una villa, sino que serán los soldados reales y demás, pero sigue siendo un esquema, ¿no? Que cualquier, primero, de crecimiento extensivo, digamos, un aumento muy parco de la productividad, y que cualquier crisis, como también la crisis del siglo XVII, va a ser crisis que se la va a llevar puesta. En este sentido, el gráfico que yo les mostré el martes pasado dice, bueno, como que Francia y la Europa Oriental van a consolidar esta fantasía malthusiana de que nunca los recursos van a alcanzar, ¿se acuerdan? Crecimiento, ¿no? Geométrico de la población y crecimiento algebraico, digamos, de los recursos siempre detrás de las poblaciones. Vamos a empezar a ver que esto no fue tan así, y vamos a empezar a ver que esto no fue tan así, particularmente por la tercera salida, y ahora nos vamos a empezar a meter con el tema de hoy, que es la salida inglesa. En Inglaterra, justamente donde hay un campesinado que no tiene la tradición, es como que Inglaterra fue una especie, vieron, de ni fu ni fa. Ni los campesinos eran tan poderosos, claramente, respecto de los franceses, ni tampoco los señores eran tan poderosos respecto, por ejemplo, de sus pares de Europa Oriental. Entonces, lo que hicieron los señores, es un proceso de, ahí sí, de apropiación de la tierra, decimos nosotros, incluso, acuérdense, de aparición de la propiedad privada, ¿no? De privatización de las tierras comunales, incluso en detrimento de la iglesia. Por eso Inglaterra cambió de religión, ¿no? En el contexto de la reforma religiosa aparece una religión que es específicamente inglesa, que es el anglicanismo, cuando en realidad el gran propietario de tierras feudales era era la iglesia. Y esa tierra en manos de propiedad privada del señor, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Empieza a desaparecer, que es lo que anotó hoy Joaquín en el mercado de arrendamiento, que es, empieza a desaparecer ese vínculo vasallático que date la tierra, toda tu vida, tus hijos, tus nietos, sino que es vos, una vez al año, una vez cada 3 años, conforme cambie la rotación de la tierra, qué sé yo, me tenés que pagar un alquiler. Y ya empezamos a hablar de un alquiler casi como el que tienen que pagar muchos de ustedes y tenemos que pagar muchos de nosotros,
para hoy tener una vivienda donde residir, ¿eh? Y si nosotros no pagamos el alquiler, o nosotras, digamos, o nosotros no abonamos nuestro alquiler, el propietario, la propietaria, el de propietario va muy felizmente a dejarnos de patitas en la calle, salvo algunas especificidades como una ley. Una consulta. ¿Cómo, perdón? Una consulta. Sí, ¿Qué mientras yo de paso... papel jugaba la monarquía en Inglaterra en esto o directamente no estaba aún? A ver, es muy buena la pregunta, muy buena, ¿eh? Y vamos a ver, ahí hay que hacer una distinción entre lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver esta semana, pero es una distinción muy importante y es muy buena la pregunta, que es la monarquía, y en este contexto que yo les digo, ¿no? Reyes primus inter pares van a tener, digamos, a finales del siglo XVII, que es donde yo indiqué, ¿se acuerdan que yo les había contado que se establece una verdadera revolución agraria? Pero también hay una revolución, a ver, lo quiero decir fácil, pero después lo complico un poquito más, pero para no tampoco irme de la respuesta que pide Enzo, se va una familia real, poco amable con estos señores, ¿no? Propietarios del campo, qué sé yo. Ahí está, que eran los Estuardo, y llega una familia real, que son los Tudor, ¿no? Que va a consentir la participación de estos sectores, ¿no? Propietarios de la tierra, que van a empezar a ser también los, tibiamente, según lo que habíamos dicho, los primeros empresarios. Todo esto es parte de lo que vamos a ver ahora en unos minutos, ¿no? Y tal es así que, de hecho, ponían por ahí, creo que era Tomás, Estado absolutista o monarquía absolutista. Luego de esta revolución que se da en Inglaterra, se conoce como la Revolución Gloriosa, vamos a tener una monarquía parlamentaria. Miren qué distinto que suena. Que directamente va a ser una monarquía donde el rey tenga que negociar con un, llamémosle así, poder legislativo, ¿no? Un congreso, que no tiene ese nombre, pero bueno, es eso, donde, o casualidad, se va a dividir. Así como nosotros tenemos diputados y senadores, que algún día les puedo contar por qué, ahí va a haber una cámara, que es donde están los señores de siempre, la nobleza, cámara de los lores, o lords, de ahí viene Lord of the Ring, todo eso, pero miren qué interesante, una cámara, House of Commons, cámara de los comunes, donde empiezan a aparecer estos propietarios, empresarios, esta especie de, ¿no?, nueva clase social que va a ir naciendo conforme la salida británica. ¿Sí? Mira lo que puso Joaquín. Estado pequeño, pero ahora capitalista, consagra la propiedad privada. O sea, es muy buena la pregunta de Enzo, perdón. Fue un poquito sobre lo que vamos a ver ahora, pero nos permite decir que claramente en Inglaterra, así como, para cerrar la salida y ya meternos con la clase, ¿no? Eso, ahí está. Mira, es muy bueno, lo voy a leer para Jonathan, pero también porque lo está haciendo Joaquín, fíjense, ¿no? En Europa Oriental, Estado pequeño pero feudal. O sea, si es feudal, crecimiento extensivo y escasa productividad, ¿no? Una sociedad agraria sostenida en el trabajo de los campesinos que no tienen ningún incentivo para la mejora. Europa Oriental, Francia, Estado grande y feudal, o sea, un látigo grande, un látigo chiquito, o sea, son 10 látigos, ¿no? Divididos en 10 personas, o 10 látigos que tiene una persona que puede mandar a que vayan reprimiendo por distintos lugares del país. Poder central o poder descentralizado. Pero lo cierto es que la relación, ¿no?, productiva no se va a ver profundamente transformada. En Inglaterra, quiero cerrar con una cosa antes que me hizo la pregunta, pero es muy buena la pregunta de Enzo, decimos, Estado pequeño pero capitalista, consagra la propiedad privada. Esta es la clave, porque se acuerdan, esto sí lo vimos al final, y puede ser que alguno o alguna no se acuerde tanto, que con la propiedad privada, y sobre todo el mercado de arriendos, esto de vos me alquilás y me pagás una vez al año, una vez cada 3 años, eso no importa porque depende, es muy complejo, digamos, los contratos rurales, y depende de tipo de cultivo. Pero lo cierto es que el tipo ya no tiene una cosa que toda su vida, decimos nosotros, incluso fíjense, se produjo un divorcio en los medios de producción entre el campesino, ¿no?, y la tierra. Ya la tierra no es más del campesino. Ahora paga un alquiler, que obvio, no todo hay, como yo les digo, que son películas que uno ve, ya no las películas feudales, sino las películas de estas sociedades más del siglo XVIII, sociedades modernas, digamos, esto, ¿no? Que una mala lluvia, y les diría que hasta bien entrado el siglo XIX se da esto, ¿no? Una mala lluvia, y ese tipo no le puede pagar ese ciclo, digamos, de arriendo, y listo, de patitas en la calle. Y ahí está lo que dice Joaquín, porque ese Estado
por ejemplo, sancionaba en ese momento las leyes, decimos, de vagabundeo y pillaje, y si te ven dando vuelta por el campo sin poder justificar qué haces, o sea, básicamente desocupado, llamémosle, eras plausible de sanción. Muchas de ellas tenían que ver con la ida, digamos, de manera coaccionada a la ciudad. O sea, una de las formas que te castigaban los propios guardias reales es yéndote de querusas a las ciudades, ¿no? Sacándote del campo. O alquilan y pagan ese arriendo, o se quedan en la calle, eventualmente pueden empezar a trabajar, pero no ya como un vínculo feudal, sino que según lo que habíamos dicho, trabajadores asalariados del campo, jornaleros que llamamos, ¿no? Arriendos o arrendatarios. Los campesinos podían pasar a ser arrendatarios, ¿no es cierto? O jornaleros, pero fíjense que en ambos casos, bueno, les escribí mal, no se preocupen. Esto en Inglaterra, ¿cierto? Todo exclusivamente en Inglaterra. Todo, ¿eh? Es más, me atrevo a decir que en Francia, por ejemplo, el mercado de arriendos, y con algo que después vamos a terminar cerrando cuando veamos el caso francés, fue siempre muy, muy, muy pobre, muy escaso. La propiedad campesina en Francia tiene una tradición que meterse ahí con las empalizadas, bueno, bien sabemos con la Revolución Francesa y el Gran Miedo, que señor que se hace loco en Francia tiene muchas chances de terminar colgado, empalado, juzgado por el propio pueblo. O sea que, más o menos Sí. por lo que me decís, decime si estoy en lo correcto o no, ahí empieza a consolidarse la relación entre la monarquía y, digamos, el primer ministro en lo que es Inglaterra. Sí, bueno, incluso todavía no. Sí, a mí no, o sea, no los primeros ministros que ustedes conocen hoy. Eso sí quiero ser claro, porque vieron que queda como muy, estamos muy hoy, como muy influenciado por las series. Pero sí, por ejemplo, los modelos parlamentarios, por ejemplo, que eso sí funcionan así hoy, pero son modelos donde la construcción de consensos entre los distintos actores sociales, y en este caso, digamos, las cámaras, o sea, si el rey se hace loco, se lo llevan puesto. Mientras en Francia, siglo XVII, está quien fuera el monarca absolutista que duró más tiempo en el poder, Luis XIV, estuvo 70 años, es una locura, ¿no? Por supuesto, digamos, tuvo desafíos y demás, pero durante 70 años el tipo decía, no me gusta Joaquín que no me está escuchando mi clase, guardias, y venía la guardia y se lo llevaban a Joaquín empalado en la lanza, ¿no? Bueno, el Etat c'est moi, el Estado soy yo, como les contaba, eso está en la serie de Versalles, pero es bastante mala, no la recomiendo, la verdad que solo la vemos los que somos muy obsesivos de consumo histórico, pero como serie es malísima. Joaquín está el sacerdote de vikingos, es Luis XIV, Atelstan. Pero bueno, esto, ¿no? El rey en Francia dice, quiero comer, ¿no? Cereza, y todo el mundo desesperado salen a buscar las cerezas. El rey en Inglaterra tiene que empezar a pactar con toda esa estructura que ustedes vieron ahí, ¿no? La nobleza tradicional, rentista, digamos, y demás, pero cada vez más estos sectores, ¿no? Que empiezan a crecer de cara de digamos, a la luz de la propiedad capitalista o el paisaje capitalista del agro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Hay un paso entre que toda esa producción excedentaria en las... Porque aparte, fíjense que si vos tenés que producir, ¿no? Para vender, y de eso que vendés pagar el arriendo, es tremenda la competencia con el de al lado y el incentivo para aumentar la productividad. Ojo, un incentivo, de nuevo, ¿no? Vos no puedes pagar el arriendo y vos te quedás en la calle, o en todo caso en los, ¿no? Bosques, y te agarra un guardia real y te lleva de patadas a la ciudad. O sea, la gente está todo el tiempo viendo cómo puede producir más, y esto va a generar, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Por ejemplo, el final del ciclo o de los modelos trienales y la aparición del modelo cuatrienal, o Norfolk, que agrega la forrajera en el cuarto año, ¿no? Eso está en el Power que lo veíamos el martes pasado, y que va a implicar, ¿no? Ya, por un lado, la aparición de, o sea, hay un año donde la Tierra descansaba, que cuando decimos descansaba es, básicamente, no se le está sacando morfi, ¿no? No es, digamos, el regenerativo que puede hacer Batistuta o, ¿no? Di María, sino que es tierra que durante ese año no le sirve a nadie, y de pronto sí le sirve porque se planta la forrajera, no solo, digamos, es buena porque mejora los nutrientes del suelo, sino que la forrajera, ¿se acuerdan que sirve para darle de comer a
animales, entre ellos, por ejemplo, las ovejas, ¿no? Que van a implicar posibilidad de consumir carne, pero también de usar la lana, ojo con eso, para la confección de vestidos, ¿no? De vestimenta, ¿no es cierto? De industria textil. Y a su vez generan abono también en la tierra, ¿cierto? Por eso, ¿no? Y encima siempre, sí, yo dije Batistuta y me reía porque tiré una vintage ahí sin darme cuenta, fue, bueno, pero es conocido todavía el Batí. Sí, o sea, es una mejora tecnológica. ¿Ven lo que les digo? O sea, decir, donde antes no plantaba nada, planto esta planta, ¿no es cierto? Que dijimos, pueden ser los nabos, o mismo la alfalfa, etcétera, etcétera. Y eso no solo la cultivo y le doy de comer al ganado que puedo llegar a tener, sino que también hace las veces de abono, eso es tecnología. ¿Ven? Y ese ganado, sus deposiciones también, ¿no? Ese guano también me sirve de... Todo eso es aumento en la productividad, ¿ven? Crecimiento de tipo intensivo. Que va a generar, que empieza a despegarse, como siempre, ¿no? Hacemos con Joaquín, la producción, los recursos de la población, y ya empieza a quedar una masa de recursos, decimos nosotros, ¿se acuerdan? Excedentaria, porque hace las veces de excedente, ¿no? Que ya no comen los campesinos, tampoco comen los señores que ya dijimos, ¿no? Se ven profundamente transformados en sus estructuras sociales. Estos señores que son ahora más bien, casi decimos, propietarios de la tierra, ¿no? Casi como una especie de empresario agrario, y que con ese excedente, ¿no? Empieza a financiar una nueva producción, ¿no? Que es una producción que ya no va a estar tan asociada a lo agrario, sino incluso a lo domiciliario, ¿no? Sino que va a ser esto de, bueno, a tu mujer, y esto es una distinción patriarcal, justamente, claramente patriarcal en los hechos históricos, ¿eh? Yo le voy a dejar tanta, digamos, de algodón, tanta cantidad, ¿no es cierto? Tanto hilado, qué sé yo, y yo una vez por semana voy a pasar, ¿no es cierto? Y me voy a llevar esa prenda, que también voy a vender. Y voy a vender en la ciudad, donde encima la población está creciendo, porque todos esos campesinos que se están quedando, ¿se acuerdan? Sin lugar en el campo, que el campo los está echando, push out, también decimos, ¿no? En expulsión, van a ser consumidores, ¿no? De toda esa producción del agro excedentaria. Y hay un momento, ahora vamos a ver por qué, hoy, es parte de la clase de hoy, donde el señor ya está cada vez más parecido a un empresario, ¿no? Y cada vez más atento a las mejoras en su rentabilidad. Más que pegar latigazo, empieza a ver cada cosa que produce, cuánto margen le puede sacar. Y ya, fíjense que la salida inglesa, primero es la única salida que fue por el lado de la productividad, con lo cual Inglaterra es el país, esto lo dice Joaquín en su texto claramente, ¿no? Que menos sufre la crisis del siglo XVII. El historiador canónico de la crisis del siglo XVII se llama Hoffman, nosotros vamos a ir trabajando bastante este cuatrimestre, casi se atreve a decir que Inglaterra no sufrió la crisis del siglo XVII, así en sentido, ¿no? De enfermedades y toda esta cosa, oscurantismo, y eso no lo hubo. Y es de todos, digamos, aquel que los señores no tienen que repartir. Sí, perdón. No, iba a decir que comienza Dale, el dale. carreteo hacia la sociedad Bueno. industrial, ¿no? En el 17. Mientras que en la Perfecto. Europa Oriental y en Francia, bueno, Juqui, ambas economías son sacudidas por una crisis. yo dije carreteo, yo dije Batistuta y vos me cargaste un poco ahí, me tiraste un No, pasivo agresivo en el chat. carreteo. ¿Qué es Todavía los carreteo? aviones A ver. existen, ¿no? Los aviones Exactamente. existen y Batistuta se retiró hace 25 años. ¿Vieron cuando uno se siente en el Hay una avión diferencia, hay una diferencia. y te dicen, bueno, listo, ahora ya está, pónganse los cinturones, que ahora el avión va a despegar y que de hecho hace como que se pone y ya arranca? Eso es el momento que la, digamos, economía inglesa avanza. Cuando el avión acelera, Fer, ¿no? Exactamente. Todavía está en el piso, pero acelera y gracias a ese envión sale hacia arriba. Sí, sí. Eso es el siglo XVII en Inglaterra. Que también llamamos, ¿se acuerdan? Como revolución agraria. No hubiera habido, por todo esto que conversamos, un proceso de revolución industrial, sino un proceso de cambio tan profundo en el campo, y básicamente revolución agraria es equivalente a mejoras en la productividad, el sistema de Norfolk, pero sobre todo la aparición de un campo, de un paisaje agrario capitalista, ¿no? Que genera estímulos para el aumento de la productividad. Insisto, estímulos que se llevaron puesto, ¿no? Todo un paisaje bucólico y feliz de los campesinos hasta el siglo XVII. Tampoco, sino,
queda un poco este énfasis en que en Inglaterra estuvo todo bien y todo el mundo era feliz. No, lo que son felices, o más que felices, van a verse aventajados de las transformaciones tecnológicas, son los señores que se habían hecho de la propiedad de la tierra. ¿Sí? Dice Tassiano, y ahora ya nos ponemos con el power. Un círculo productivo sería, ¿verdad? Sí, tal cual. Un círculo virtuoso en términos de productividad, ¿no? No tanto sociales. Yo no quiero dejar de insistir, porque incluso la Londres a lo que esta gente iba, o estas ciudades todavía eran ciudades oscuras, ¿no? Bastante infectas. O sea, el campesino paga el alquiler y al dueño, y ahí el dueño decide emprender en lo que serían telas o prendas o alguna otra cosa, algo así. A ver, Juki. Vamos. Respondele a Tiziano. Acuérdense que el sistema de arrendamiento implica que haya alguien que recibe una renta y alguien que la paga. Quien la recibe es el terrateniente, el dueño de la tierra. No necesariamente ese terrateniente va a ser productor de telas. Por lo general esos terratenientes tienen consumos suntuarios, la pasan bien, compran diferentes tipos de productos de lujo. No son los productores. Vamos a ver que los productores textiles, los primeros industriales, provienen más de la esfera de la circulación. Son comerciantes devenidos en industriales. Y no siempre son los en esto, terratenientes. y siempre no en son esto los de terratenientes. son los que más tienen estímulo para mejorar la productividad. El terrateniente, ¿se acuerdan que medio que si a él le pagan el alquiler? Es una actividad demasiado plebeya para un terrateniente. Bueno, Esto de ahí, ensuciarse, esto del hollín, de las máquinas, etcétera, sí, etcétera, etcétera. escúchame, no es tanto todas las películas que hemos visto, pero sí son todas las series. Ahora estuvo una de moda, Bridgerton. Sí, Pero en ese estilo, bueno, que sobre todo la gran autora, según lo que le interesa de literatura, se llama Jane Austen, que es una escritora del siglo XVIII, que son, incluso algunos de estos terratenientes ni siquiera viven ya en esos lugares. Los tipos están, digamos, teniendo una posibilidad de viajar, no tanto en el mundo, pero sí por la isla, ¿no? Y tal vez pasan 2 meses en esos lugares. Downton Abbey es una serie que retrata muy bien esa clase social. Estos terratenientes que tienen consumos suntuarios, tienen un ejército de empleados en sus mansiones, van a la guerra porque eso implica defender el honor de la patria, etcétera, etcétera, etcétera. Y se acuerdan que es tipo, no, mi hijo deshonró, listo, le saco la pensión. Y listo, se acuerdan que el chabón, sin la pensión, no hay forma a laburar, o sea, es una cosa muy compleja. Acá los sectores que están compelidos a tener fuerte aumento en la productividad siempre son estos, digamos, lo que viene debajo de estos grandes terratenientes, que son los que, ¿se acuerdan?, necesitan pagar los arriendos, y como bien dice Joaquín, quienes empiezan a intermediar entre esa producción y la ciudad, o sea, los que empiezan a jugar, ¿no?, con esa producción excedentaria y su consumo en la ciudad, ¿sí? Esta esfera de la circulación o comercial, no son mercaderes como veíamos en el siglo XV, ni mucho menos, pero tampoco todavía podemos decir que son una burguesía, digamos, consolidada, sino que empiezan a destacarse. Pero lo cierto es que, mira, sí, después yo no lo había visto nunca, yo no soy gran amante de las series British. Es Hay muy buena una, y fue multipremiada, la verdad que está muy bien. Es más propia de la Belle Époque. Es algo que no, podemos sí, trabajar dentro de 5 o 6 clases. yo te iba a decir, en ese sentido, la que es también un poquito posterior, es más de la época de la Revolución Industrial, pero cuando nace el fútbol, que bueno, Sí, esa es más para segunda revolución industrial. sí, Sí, tal juega un cual. pacto de caballeros, pero bueno, es Profe, eso, ¿no? si abro el link, ¿me asegurás que no me va a entrar un troyano a la compu? Yo no No, podría, ¿eh? aseguradísimo, Yo no. aseguradísimo. Bien. Es un sitio súper conocido. Tranquilo. Hay vida más allá de Netflix. Confíe en el profesor, confíe. Hay vida más allá de Netflix y de Amazon, Disney Plus. Bien, vamos un poquito ahora a presentar pantalla. Esperen que vamos a armarla. Que es justamente, dejamos el avión. Sí, perdón, ¿alguien estaba haciendo algún comentario? No, me parece que soy yo que hago. Yo. Bien, ¿para qué voy a ir ahora el Meet? Vamos a presentar pantalla. Bueno, entonces ya dejamos el avión a punto de despegar, ¿no? Después de todo y este proceso que llevó, insisto, ¿no? No menos de un siglo. Siempre digamos, nunca perder de vista esto, porque si no tenemos la sensación de que los campesinos, tipo por un tubo, los llevan a la ciudad. Esto a veces es medio un pecado,
o esto, ¿no? Como que, entonces son los señores los que son directamente los dueños de las máquinas. No, es de una complejidad, pero que es una complejidad que le permite un despegue, acuérdense, tecnológico y productivo a Inglaterra, que nunca más vio, ahí se ve, ¿no? En la pantalla. Ustedes avísenme. Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, entonces, el despegue, la capacidad, la mejora de la productividad que se produce en Inglaterra para este ciclo, ¿ven? 1780, 1840, nunca más se dio de alguna manera en la historia del hombre. Ni hablar del hombre moderno, digamos, ¿no? De los últimos, 300 años, que es lo que tenemos acá, y de la configuración de lo que vamos a decir, la sociedad capitalista tal cual la conocemos hoy. Tal es así que, de hecho, para la palabra revolución industrial, con esto empieza el texto que van a ver el viernes con Emi, pero que también comparte una misma idea con el texto que trabajamos con Joaquín y Gaby en el teórico. Ahí le damos un poco más de importancia a la cuestión de todo lo que acabamos de hablar recién. Ahí hablamos más de los acercamientos. Pero para entrar en el fenómeno de la revolución industrial decimos, bueno, básicamente hay como dos grandes acepciones, o dos grandes definiciones que justamente hacen referencia a fenómenos, o sea, a los avances industriales en diferentes espacios. Uno puede decir revolución industrial con minúscula, o al menos así me gusta decirlo a mí, pero también pensamos en un momento, ¿no? En una situación dada, que es toda la que acabamos de conversar, nos llevó más o menos una hora, pero está bien que así sea, porque es clave, que es, como les decía recién, la primera transición de una economía agraria a otra basada en la manufactura. La aparición, por primera vez, del desarrollo de la manufactura como la clave explicativa de lo mismo que hablamos el martes pasado, ¿no? Producción de bienes y servicios, circulación y consumo. Primera vez que la gente va a asociar su destino, ¿no? En la producción a la manufactura, ¿no? Paso, digamos, inicial de la industria, ¿no es cierto? Y eso se dio en Inglaterra. Sí, perdón. ¿En la plataforma? Disculpa que te interrumpí. Sí, después lo subimos. Se supone que siempre los power, la sensación. Bueno, Juki, justo en la parte que más divertida te vas, que es donde vos más hacís cosas tan interesantes. Te dice. Vuelvo en un rato, Dale. Fer. Te vas a algo vinculado con lo textil, ¿no? Podríamos decir más ligado al rubro artesanal que industrial. Un oficio. Si va por ahí. Sería 1650, todavía no estamos en la revolución industrial. Se va a un zapatero. Bueno, gracias, Juki. Después cuando estés, si querés y entras, avísame. Sí, los power, lo que no hacemos, no nos gusta. Vieron que yo les habilito todo, salvo el power, que siempre lo habilito después. Que igual lo voy a subir hoy, a la noche. Pero si lo tienen de antes, se hacen lío. Lo leen, se confunden, vieron como que empiezan a hacer. O sea, todas estas preguntas que me hacen ahora, que por supuesto pueden preguntar todo el resto, digamos, sin problema. Si ven el power antes, como que se auto-spoilean y se auto-spoilean mal, digámosle así. Bueno, esperen. Dijimos entonces que hay una revolución industrial, con mayúscula revolución industrial, en tanto tema o en tanto, digamos, momento específico que se dio en Inglaterra a finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, y que ya les digo, fue un salto en la productividad que nunca más vamos a tener nosotros en la historia de la humanidad, que generó, digamos, como tres grandes transformaciones en el ámbito de lo tecnológico y de lo productivo, ¿no? Esto que estamos diciendo, ¿no es cierto? El aumento es un salto monumental, un salto monstruoso en materia de productividad, con tres grandes cuestiones. Por un lado, lo estaban diciendo por ahí los chicos y demás, empieza, ¿no?, a producirse a través de máquinas y no ya de la que llamamos tracción a sangre, ¿sí? Sería, en vez de surcir, ¿no?, una tela, ¿no es cierto?, una máquina que va a producir esas prendas, ¿no es cierto? La segunda, que es muy importante, y no es tan fácil identificarla, pero es muy importante, el fin de los carbones vegetales y la aparición de los carbones minerales, del coque, que tiene mucha carga más calórica, digamos, como que prender una fogata, ¿no?,
para que caliente agua, para que produzca vapor, para que mueva una máquina, produce mucho más vapor un carbón mineral que un carbón vegetal. ¿Sí? O sea que es un salto muy importante que vamos a verlo después coronado con la aparición del petróleo y de la electricidad a finales del siglo XIX, pero acá, ya les digo, la aparición del carbón mineral, de las energías de tipo mineral es muy importante. Y luego, así como la unidad que hemos ido siguiendo durante siglos fundamental era el señorío feudal, va a aparecer una unidad, digamos, la unidad por definición, la unidad productiva, ¿no? El espacio donde se produzca lo que la gente después consuma, ¿no? Vende y consuma. Por definición del capitalismo es la fábrica. 3 fenómenos fundamentales que explican, ¿no?, por qué Inglaterra despega, take-off que les escribía por ahí aquí en el chat, es el despegue en productividad que atraviesa Inglaterra en el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX. ¿Sí? Reemplazo de la energía de la tracción animal por la mecánica, la aparición de las máquinas, ¿no?, la aparición de las energías de tipo mineral, y la fábrica consolidada como la unidad productiva por excelencia, donde la máquina marca el tiempo, a diferencia del señorío y de la tierra, digamos, donde el tiempo lo marcaban los cultivos, ¿no? Profe, Sí. profe, ¿Sí? una pregunta, ¿cómo era lo del carbón? Lo del carbón, ¿cómo era? No entendí. Hay carbones que son de la madera, ¿sí? Y hay carbones que vienen Sí. de la tierra, digamos, y son minerales. Vamos a decir, es muy básico lo que voy a decir, pero que ustedes lo entiendan. Ponele, vos para hacer un asado con 4 carbones te alcanza, con, no sé, con 8 carbones de corte vegetal, o con 2 carbones, ¿sí?, de corte mineral. Reemplazás asado por máquina a vapor y vos ya tenés, digamos, la posibilidad de producir más en menor tiempo usando ese carbón respecto del otro. Eso es un salto en productividad, ¿sí?